tenemos la pizarra. Bien, esa era la ejercitación que había de fuerza de roce. Para poder hacer fuerza de roce bien, tienen que saber hacer lo anterior, ¿verdad? Hacer bien todo lo de dinámica, así que les diría que empiecen con la otra práctica. Yo ya voy a arrancar con esta porque ya si no nos vamos a quedar muy atrasados. Dice, una masa de 100 kilos se encuentra en reposo sobre... ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Esos ejercicios son los que usted subió, los últimos? ¿Sí? O sea que solo tendríamos eso de práctica, por ahora. Y también tienen en el blog. En el blog hay una práctica y aparte estaba esta que yo subí a Classroom que era diferente. Pero del mismo tema. Sí, claro, fuerza de roce. Ok, gracias. ¿Sí? Para no arrancar ya con un tema nuevo porque hicimos 2 ejercicios de esto y ustedes no los veo que hayan hecho otras cosas antes. Un segundito. Bien. Una masa de 100 kilogramos se encuentra en reposo sobre un plano horizontal. Si el coeficiente de rozamiento estático es 0,22 y el cinético 0,13, la fuerza mínima necesaria para comenzar a mover la caja. ¿Les hicimos esta la clase pasada? No me acuerdo si hicimos esta o uno parecido. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien lo tiene copiado? Hello, ¿están ahí? No hicimos uno, sí. ¿Eh? No lo hicimos a este. Hicimos uno parecido, estoy segura, pero no sé si era exactamente este. Me parece que no, de masa de 100 kilos estoy casi segura que no. Era uno muy parecido. Sí, era parecido. Ok, bien, entonces, comencemos. ¿Cómo se comenzaban estos problemas? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? ¿Quién me dice? El dibujo. El diagrama de cuerpo libre. Excelente, el DCL. Lo primero que tengo que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Tengo la masa, que es un cuerpo, un objeto, de 100 kilogramos. Se encuentra en reposo sobre un plano horizontal. Si se encuentra en reposo, ¿qué me está diciendo? Cuando dice se encuentra en reposo, ¿qué dato me está dando? La aceleración es 0. Más que la aceleración, ¿qué otra cosa? Sí, la aceleración es 0, pero sobre todo me importa que la velocidad inicial es 0. Bien. Empecemos a dibujar sus fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre él? La normal, el peso y las 2 fuerzas. Ok. Tengo el peso. Bueno, salió chueca. En realidad no hay nada. Dice así. Yo tengo la normal, el peso, y le quiero empezar a hacer una fuerza para moverlo. Y se me opone a esa fuerza la fuerza de roce. Para empezar a moverlo, se acuerdan que la fuerza que yo tengo que hacer tiene que ser igual a la fuerza de roce. La fuerza de roce estática máxima es mu estático por normal. Bien. El mu estático lo tengo. Es este, coeficiente de rozamiento, bueno, todo eso, de que lo taché. Eso es mu. ¿Y la normal cómo la sacaba? ¿Cómo podemos hacer para sacar la normal? ¿Qué le pasaba a este cuerpo en el eje de las Y? ¿Se mueve verticalmente? ¿Va saltando? ¿Está subiendo o está bajando? No, me parece. No. No. Entonces la sumatoria de las fuerzas en Y son 0. Porque en Y está en equilibrio. Se está moviendo horizontalmente, pero no verticalmente. Y en I tenemos la normal y el peso. Uno para arriba y uno para abajo. Nomar menos peso igual a 0. ¿Bien? ¿Tengo el peso? No, pero lo puedo averiguar. Lo sacamos acá. Masa por gravedad. $100 kilogramos
9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me da 980, ¿qué? Newtons. Newtons. Perfecto. Entonces, la normal menos 980 newtons es 0. Paso, despejo n, o sea, paso al 980, está restando, sumando, y me queda que la normal es 980 newtons. Por lo cual, la fuerza rosestática es 0... Voy a ver acá. 0,22 por 980 newtons. Hasta ahí, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Necesito que me hagan preguntas, ¿sí? Porque después no sé, estos no son fáciles, entonces siempre los mismos pasos. Sumatoria de las fuerzas en I, 0. Normal, menos peso. ¿Por qué es menos? Porque una va para arriba y una va para abajo. Siempre va a dar 0 en I. Saco el peso, lo saco en un costado, masa por gravedad. Espejo la normal. Acuérdense que esta N no es Newton, porque después se me mezclan. Que este N no es Newton, pues es un lío. Claro, ese es Esta el normal. N es normal y este N es Newton. Son dos N pero distintas. O ¿Sí? sea que son así las fórmulas, profe. Claro. ¿Cómo no lo han Bueno, distinguido tanto? ¿cómo? Perdón. Tantas fórmulas y no distinguieron las Claro, fórmulas. son muchas cosas. Pero Acuérdense no que se para el entiende. parcial pueden traer las Claro. fórmulas escritas. ¿Sí? Las pueden tener escritas. Bueno, eso ya es la fuerza de roce estático. Ahora me pide, o sea, la fuerza mínima necesaria para empezar a mover la caja. Bien. Después me pide fuerza de rozamiento y la aceleración de la caja si se aplica una fuerza horizontal de 400 newtons. Es decir, ahora esto cambia, porque yo le voy a aplicar acá esta fuerza. Ya lo empecé a mover, o sea, ya no va más la fuerza de roce estático, ahora le empecé a mover. Por lo tanto, sí, Tengo que saber cuánto haciendo, pero tenía una fuerza mínima que puso. fuerza mínima necesaria para Ah, empezar a moverlo. Voy a sacar esto. Bien, ahora estamos en otra situación. Ya está, ya la empecé a mover. Y ahora quiero saber la fuerza que yo le hice. ¿Vieron que la fuerza mínima necesaria para empezar a moverla era de 215,6? Yo ahora le hago una fuerza de 400, o sea, se va a mover. Porque si esta es la mínima, para empezar a moverlo y yo le aplico 400, lo voy a mover. Es más de la fuerza mínima. Entonces vuelvo a hacer, rechueco. Vuelvo a tener peso, normal, fuerza. Y ahora hay una fuerza de roce que dijimos que, como siempre, se opone. Bien, ahora queremos sacar la aceleración con la que se mueve. Aceleración en X. El cuerpo se está moviendo horizontalmente. Entonces, sumatorias de las fuerzas en X igual a M por A. ¿Por qué no es 0 acá y acá sí es 0? ¿Por qué yo acá pongo 0 y acá no? Porque se mueve en forma. Muy bien, porque se mueve en X y no en Y. Excelente. En Y está en equilibrio. Verticalmente está en equilibrio. Por eso no se mueve. Está, y la sumatoria de la fuerza es 0. Equilibrio. En cambio, acá no está en equilibrio, se mueve, hay aceleración. Bien, ¿qué fuerzas hay en X?
Ahí las pinté en verde. ¿Qué fuerzas tengo? 400 y 215,6. Tengo 400, que es esta, y la fuerza roce no la sé. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es esta? ¿O por qué sí es? ¿Puedo usar 215,6? Porque ya es estática. Exactamente, esta es estática y la de nosotros es dinámica ahora. Así que la fuerza roce dinámica la tengo que volver a sacar. Ya no es esa, sino la tengo que calcular. ¿Cómo la calculo? Fuerza de roce dinámico es mu dinámico por la normal. El mu dinámico creo que era 0,13, si mal no recuerdo. Y la normal sí es la misma. La normal no cambia. La fuerza de roce dinámica va a ser más chiquita que la estática, eso ya lo hablamos. 0,13 por 180. Esto nos da 127,4 newtons. Y ahora sí, entonces, sumatoria de las fuerzas en X tengo F menos F de roce dinámico igual a M por A. La F es de 400 newtons. Claro. La fuerza de roce dinámica la calculamos recién. La masa era 100. ¿Cómo eso para acá? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Uy, perdón. Por la A. Resto ahí. Y ahora paso esto restando, perdón, dividiendo. Tenemos que terminar, ¿a qué hora empieza News? ¿A las 8 o a las 8:15? ¿Alguien sabe? A las 8, profe. Oh, bueno, tengo que cerrar a las 8 entonces. ...2,7 metros sobre segundo cuadrado es la aceleración. Los dejo que copien. Profe, ¿Sí? usted después va a decir los temas que va a tomar en el parcial, ¿no? Que todo lo de después de las vacaciones. No, lo de antes también. Ok. La verdad que no me acuerdo cuál fue el último trabajo antes. Espere. No me acuerdo. Ahí lo estoy mirando. Ahí lo estoy buscando. Desde MRV para adelante. Va a entrar. ¿Ha entrado de MRV para adelante? Sí, MRV, caída libre y tiro vertical, dinámica con roce, trabajo y energía. Profe, ¿Sí? yo me perdí en una parte del ejercicio y no sé Decime. dónde sacó los datos de la fuerza dinámica. El roce dinámico lo saqué acá, mirá. Acá. Hice el mu dinámico por la normal. El mu dinámico me lo da el problema. Viste que el problema me da el cinético y el dinámico. El cinético es lo mismo, perdón. Me da el estático y el cinético o el dinámico, que es lo mismo, el de movimiento. Usé ese. Cuando te pide la fuerza mínima, uso el estático. Y cuando ya el cuerpo se empieza a mover, uso el cinético, que es el de movimiento. Y lo calculé acá. Hice el mu dinámico o cinético por la normal. ¿Se entendió? Sí, ahí está. Ok. No, estaba copiando y no alcancé a copiar eso, entonces. Ok.
Avísame cuánto. Y yo estimo, si nos dan permiso presencial, sería el 25. Estuve viendo ayer el tema del parcial y la verdad es que hoy no tuve tiempo de hablar con... Los lunes salgo de la escuela, entro a las 7 de la mañana en mi escuela y salgo a las 5:10. Así que no tuve tiempo de hablar con Ezequiel hoy. Ayer estuve viendo la fecha. Apenas tenga novedades, se la publico en Classroom. Así ya van estudiando con tiempo. Tampoco es que tenemos tanto. Perdón, pero usted tiene que ir estudiando clase a clase, por eso yo le insisto, que no dejen hasta el final, que vayan haciendo clase por clase. Antes con los trabajos estaban como más obligados, pero bueno, hagan de cuenta que por lo menos un par de ejercicios antes de que tengan la clase conmigo, para que me puedan preguntar dudas, porque no es lo mismo que yo lo haga acá. Cuando yo lo hago parecen fáciles, pero después ustedes se pueden hacerlo, empiezan a surgirle dudas, ¿sí? Cuestiones relacionadas a signos, coeficientes, a distintas cuestiones que no surgen cuando lo hago yo, porque claramente yo lo sé. Estoy oscura acá, este costadito de la casa estoy oscura. Bueno, ya puedo seguir con el otro y yo ya hago uno más y empiezo con trabajo, que es el tema nuevo. Me pide una cosa más. Me pide la velocidad al cabo de 5 segundos. La velocidad al cabo de 5 segundos, ya estamos en MRV, por eso está todo mezclado acá. MRV me dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el ¿Dónde tiempo. está, profe? Perdón. ¿Qué Que me cosa? perdí. Me perdí. ¿Qué está haciendo ahora? Tenía una parte C, el ejercicio. Me decía la velocidad a los 5 segundos que le empecé a aplicar la fuerza. Ahí tenemos que ir a... Tenemos que aplicar Entonces, claro, me tengo que ir a las fórmulas de MRV, porque estamos hablando de velocidad. Y ahí tenemos que velocidad final es inicial más aporte. Ahí, ¿te acuerdan que ahí cobra sentido lo que decía al principio? Que me decía, está en reposo. Si está en reposo, la velocidad inicial es 0. La aceleración la sacamos recién. Y el tiempo me lo dice a los 5 segundos. Este cuadrado se va con este, entonces me queda metros sobre segundos. No lo pide el ejercicio, pero supónganse que pide la distancia que recorrió en ese tiempo. Le vamos a agregar un apartado más. Distancia recorrida en ese tiempo. Bien. Distancia otra vez es MRV. Distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio por la A por el T a la 2. Tenemos todos los datos. Velocidad inicial era 0 por 5 segundos más un medio por la A por el tiempo a la 2. Se hace 0, me queda un medio por 2.7 en S2 por 25. Con esto y eso me da
¿Estamos? Espera, profe. ¿Qué? No escuché, perdón. Aguardá un poquito. Ya termino. Ok, espera. Yo me acelero, vieron que soy un poco acelerada. Como no los veo, no los escucho, porque volvimos otra vez a los cuadraditos. Habíamos hablado cuando volvimos que no íbamos a estar más con cuadraditos, que iban a prender las cámaras. Y lo único que veo a Luciano, y a nadie más. Como siempre, Luciano dando la cara. Muy bien, Luciano. Tiene un punto extra por eso. Profe, Ujú. mira, usted hizo 1 medio por 27 Por menos 2,7. Por 2,7. Por Es razón me daba. es la aceleración que sacamos acá antes. Ok, gracias, profe. De nada. Y el 5 está al cuadrado, por eso es 25S2. Y a ver, ¿qué me queda? El otro es muy parecido a este, por lo cual no lo vamos a hacer. Quiero que arranquemos con el tema que sigue. El otro se lo dejo para ustedes. Es muy parecido a este, nada más que sin la parte de la fuerza Rosse estática. Así que pueden hacer tranquilamente a este, al 2. Y quiero que empecemos con... Ya está, puedo sacar el pizarrón porque quiero compartir el blog ahora. Sí, profe. Bueno, ya tienen arriba, en la publicación, en la última publicación, el tema de trabajo, potencia y energía. Bien, si van abajo van a encontrar que les hice un PDF, que es una parte de mi libro, es el libro que uso. No es el libro que tenían como consulta, sino que es otro libro. De hecho, este es un libro de secundaria, que yo les saqué una parte del libro, donde hablamos bien y explica con mucho detenimiento la teoría de trabajo, de potencia y de energía. Les recomiendo que la lean. Son varias páginas, pero está muy bien ejemplificado. Está bueno para que lo lean. Bien. El primer concepto es el concepto de trabajo. Yo le hago un resumen de la teoría. Acuérdense que yo no dicto teoría ni nada, porque ustedes la tienen ahí. ¿Quién hace trabajo? Primero, el concepto de trabajo. Hace trabajo una fuerza. O sea, vamos a hablar del trabajo de una fuerza. Y los ejercicios son, ¿qué trabajo hizo una fuerza? ¿Qué tal cosa? Bien, entonces, las que hacen trabajo son las fuerzas. ¿Cuándo una fuerza hace trabajo? Una fuerza hace trabajo, sí, cuando se le aplica a un cuerpo, lo desplaza
una determinada distancia, o sea, lo mueve. Si yo hago fuerza sobre un cuerpo, pero no lo muevo, no está realizando trabajo de fuerza. ¿Bien? Para que esté realizando trabajo, debe haber un movimiento. Uy, perdón. Tiene que haber un movimiento. Pero, profe, es Sí. una fuerza aplicada. Es decir, por ejemplo, yo le aplico una fuerza a un cuerpo y lo hago mover y lo desplazo 3 metros, por ejemplo. ¿Bien? A ver si te lo puedo agrandar para hacer algo mismo. Una caratería. Trabajo mecánico. Acá tenemos. Consideramos un cuerpo que arrastrado sobre una mesa horizontal, sometido a la acción de una fuerza F. Suponemos que F es una fuerza constante y que el cuerpo se desplaza a una distancia D, siendo θ el ángulo entre F y la dirección del desplazamiento. El trabajo T realizado por la fuerza se define de la siguiente manera. Y acá tenemos la definición, ahora la vamos a escribir. Es esta, ¿bien? El trabajo que desarrolla una fuerza constante F que forma con el desplazamiento de un ángulo θ y está dado por la fórmula. Esta es la fórmula de trabajo. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Fuerza por distancia por coseno de un ángulo. Veámoslo, ahora lo voy a pasar a mi pizarrita. Bien, tenemos entonces, me dice, un cuerpo bueno, bastante chueco me salió. Bueno, ¿cómo estamos? Ojito. Le aplico una fuerza. El cuerpo se desplaza, se mueve, acá, sobre el eje de las X. Le voy a sacar la flechita para que no confunda con una fuerza. Se desplaza. Suponemos que forma un ángulo θ, se llama el ángulo θ, y que el cuerpo se desplaza por acción de esa fuerza una distancia d. Tengo el cuerpo, le apliqué la fuerza, y esa fuerza hace que el cuerpo se mueva una distancia d. Vamos a definir trabajo como fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el sentido del desplazamiento. Esa es la definición de trabajo. Ojo, este trabajo mecánico, trabajo en física, no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos pensar como trabajo, como un esfuerzo físico, ¿bien? Sino que es una noción física que tiene que ver con esto, con la relación que hay entre la fuerza, la distancia y el coseno del ángulo. Veamos este ejemplo. Vamos a suponer que esta fuerza es de 20 newtons, que este ángulo θ es de 30 grados y que la distancia que recorre es 100 metros. Si yo quiero saber el trabajo que hizo esta fuerza para desplazar este cuerpo desde esta región hasta acá, o sea, de desplazarlo 100 metros, el trabajo que realizó es de 20 newtons por 100 metros por el coseno de 30 grados. Eso nos da 1732,05. ¿Qué unidad? Vamos incorporando más unidades. Nos quedaron newtons, nos quedaron metros. El coseno de un ángulo es adimensional, eso no tiene unidad. Newtons por metro es una nueva unidad, vamos a escribir acá. El trabajo, la unidad de trabajo
cuando estamos hablando de unidad se pone así, es newtons por metros. Y newtons por metros forman joules. Es decir, el trabajo se va a medir en joules. O sea, el trabajo se mide en joules, que es newton por metros. Exactamente. ¿Se acuerdan que los newtons eran kilogramos por metro sobre segundo cuadrado? Bueno, los joules son newton por metro. Aviso, el que avisa no traiciona. En el examen, si a mí me ponen 1732,05, nada, sin unidad, vale la mitad del ejercicio. Los números sin unidad en física no tienen ningún sentido. Porque yo puedo preguntar cuánto tiempo va a pasar para que un móvil recorra una determinada distancia. Ustedes ponen 7, yo no sé si son 7 minutos, 7 segundos, 7 horas, 7 días, 7 semanas, 7 qué. O sea, en física los resultados sin unidades carecen de sentido y por lo tanto o valen nada o valen la mitad del valor. No me digan después, pero le faltaba una letrita, le faltaba un signo. No, no. La letrita en física es fundamental. Si no hay unidad, está mal o está incompleto, en el mejor de los casos. Entonces, prestar atención. Por eso yo insisto en el tema de las unidades siempre. En física un número sin unidad no tiene sentido. No responde a la pregunta. Ahora pensemos en un cuerpo que se mueve por acción de una fuerza horizontal. Otra vez podemos ponerle 20 newtons y desplaza el cuerpo 100 metros. Bien, me voy a mi fórmula de trabajo. Fuerza por distancia por el cos de tita. ¿Cuánto es la fuerza? 20 newtons. ¿Cuál es la distancia? 100 metros. ¿Cuál es el ángulo? ¿Qué forma esta fuerza con el sentido en el que el cuerpo se mueve? ¿De cuánto es ese Recto. ángulo? ¿Eh? No, no sé. Recto, dije, no sé. No, recto es así. Acá, ¿cómo sería el ángulo? ¿De cuánto les parece? ¿De cero? Cero, claro, el ángulo es de cero, no tiene apertura. Fíjense que este coincide con este, entonces el ángulo es de 0 grados. Y resulta que el coseno de 0 da 1. Por lo tanto, cuando la fuerza va en el mismo sentido y dirección que el desplazamiento, simplemente ya no pongo coseno de nada, puedo hacer fuerza por distancia y nada más. Bien, entonces esos son 2000 joules. Porque el coseno de 0 da 1, y el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, por lo tanto no me afecta el resultado. Eso es cuando la fuerza va en el mismo sentido y dirección que el desplazamiento. Ahora veamos otro ejemplo. El cuerpo este se está moviendo para acá. O sea, el vector velocidad es para allá. Y se está frenando porque actúa la fuerza de roce. Poner que la fuerza de roce es de 30 newtons y que el cuerpo, mientras se está deteniendo, recorre una distancia de 100 metros, vamos a ponerlo de nuevo. Bien, vamos a sacar el trabajo. Fuerza por distancia por el cos de tita. Bien. La fuerza dijimos que es de 30 newtons, la distancia son 100 metros. ¿Y qué ángulo? Fíjense, el cuerpo se está moviendo para acá, este es el vector velocidad, y la fuerza de roce va para acá. ¿Qué ángulo forma? 180. 180. Y resulta que el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, esto me va a dar menos 3000 joules. Y esto lo vamos a anotar enorme, gigante, muy grande. La fuerza de roce siempre hace trabajo negativo, porque lo que hace es frenar el cuerpo. Entonces ese trabajo para frenarlo es un trabajo negativo. La fuerza de roce, ¿dónde escribí esto?
siempre hace trabajo negativo. Siempre va a dar menos, por el tema del coseno de 180, ¿no es cierto? Pero Entonces, lo mueve igual. 100 ¿cómo? metros. Lo movió 100 metros. Sí, porque suponete que yo, qué sé yo, tiré, no sé, ¿vieron en los Juegos Olímpicos esos de invierno que tiran como una bola que van cepillando adelante? No sé cómo se llama ese deporte. El cuerpo va frenando, pero a medida que va frenando se va moviendo. O sea, este cuerpo va bajando su velocidad, pero se sigue moviendo. Sí, de hecho, al final se va a detener por completo porque la fuerza de Rosa es de trabajo negativo. Carlington, algo así se llama ese deporte. ¿Alguien sabe? Lo de los Simpsons, profe. ¿Saben cuál les digo yo? Esos que tiran una bocha y adelante van como barriendo el hielo para que vaya más lejos. Claro, sí. Pero no sé cómo se llama. Siempre lo pasan en los Juegos Olímpicos de Invierno. Lo juegan. ¿Qué juego es, eh? No se ha practicado con gimnasia de Rosa. Acá no tenemos hielo, básicamente, en ningún lado, porque no hace frío. Y vamos al último ejemplo. Profe, Sí, disculpe que le interrumpa. ¿Podría explicar de vuelta ese ejercicio que no lo terminé de entender? ¿por qué era negativo? Sí, Sí, y cómo... ok. Sí, Bien, sí. la fórmula es fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el sentido del desplazamiento. Este cuerpo se está moviendo para la derecha. Si bien está bajando la velocidad, porque la única fuerza que actúa es una fuerza en contra, si bien está disminuyendo su velocidad, es decir, tiene una aceleración negativa, se va moviendo. Hasta que se frena, se movió. Entonces, cuando yo voy a hacer la fórmula, la fuerza es 30 newtons, porque la única fuerza que actúa es la de roce, la distancia recorrida es 100 metros, y el ángulo que forma, fíjate que si la velocidad es para allá, el sentido del desplazamiento es para allá, y la fuerza roce, siempre te acuerdas que dijimos que era, bueno, no sé, chueca, pero se supone que es igual. Así, va para el otro lado. El ángulo que forma es un ángulo llano, es un ángulo de 180 grados. Entonces acá tita es 180. Cuando yo hago cos de 180 con la calculadora, da como resultado menos 1. Entonces si yo hago 30 por 100 por menos 1, me queda menos 3000 newtons por metro son joules. Es decir, el trabajo de roce siempre me va a dar con un menos adelante, porque siempre va a formar 180 grados. Eso es fijo, porque siempre, ¿se acuerdan que lo dijimos? Cuando tengan que dibujar la fuerza de roce siempre es opuesta al desplazamiento, y como siempre es opuesta al desplazamiento, siempre va a formar 180 grados. Y como siempre es 180 grados, siempre va a dar menos 1, y por ende va a dar trabajo negativo. ¿Bien? Siempre que estemos sacando el trabajo, ese es un ejercicio parcial. ¿Qué trabajo hace la fuerza de roce? Bueno, el trabajo de la fuerza de roce siempre va a dar negativo. Y el último ejemplo, mucho. Tengo un tipito que va caminando. Ay, se le chueca la mano esa, se quebró. Tengo un tipito que va caminando y acá lleva una valija re pesada. Vamos a poner que no la lleva apoyada, va caminando. Y lleva un bolso re pesado. Y el tipito, para poder llevar el bolso, hace fuerza para arriba. Esta es la fuerza que hace el tipo para contrarrestar el peso del cuerpo. Y se está moviendo para allá, está caminando. Es bastante feo. Asumo que está caminando para allá. ¿Qué ángulo forma la fuerza con el sentido del desplazamiento? Ahí sí de 90, ¿no? Ahí sí son 90. ¿Sí? La fuerza de acá y el cuerpo se mueve para allá. Entonces, cuando yo hago la fórmula, tengo que la fuerza que hace el tipo son 60 newtons y está caminando una distancia de 20 metros. Yo quiero saber el trabajo que está haciendo él al llevarla, el trabajo de esa fuerza. Fuerza por distancia por el coseno de tita. Siempre, fíjense que yo empiezo con la fórmula. La fuerza son 60 newtons
la distancia son 20 metros y el ángulo, como me dijeron, es 90. Pero los que tienen la calculadora ahí a mano, hagan coseno de 90 y me dicen cuánto da. Da 0. Da 0. El coseno de 90 es 0. Y si yo hago 60 por 20 por 0, da 0. Es decir, por eso dije que no tiene nada que ver con esfuerzo físico. Si yo llevo una valija horizontal, o sea, la llevo colgada, pero voy caminando, el trabajo que yo hago es 0, lo cual no significa que no esté haciendo esfuerzo para llevarla, pero físicamente el trabajo es 0. Las fuerzas que son perpendiculares al sentido del desplazamiento no hacen trabajo. Las fuerzas. Profe, ¿se le pone en Newton? ¿Se le pone? Ah, joules, perdón. Muy bien. Son joules. 0 joules. Gracias. Son 0 joules. Pensémoslo de esta manera. Nosotros tenemos un cuerpo. En ese cuerpo actúa peso, actúa normal. Vamos a suponer que hay una fuerza que está actuando sobre él. Hay una fuerza de roce. Con respecto al movimiento de este cuerpo, vamos a decir que la fuerza, si la tuviéramos que calcular, hace un trabajo positivo. Está haciendo un trabajo para desplazarla. La fuerza de roce está haciendo un trabajo negativo, está tratando de frenarla. La normal y el peso, ¿hacen algo esa fuerza para que este cuerpo vaya más rápido o más lento? ¿O tenga que ver con su desplazamiento? No. La normal y el peso no están haciendo ningún trabajo para que este cuerpo se frene o no se frene o vaya más despacio. Por eso, estas, que son perpendicular al desplazamiento, no hacen trabajo. La normal forma 90 grados, el peso hace 90 grados. O sea, el peso no hace trabajo. Si yo le pidiera que saquen el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, bien, el trabajo de la normal, el trabajo, de hecho, también está en el examen eso. Yo les pido el trabajo de la normal, el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza, el trabajo de la fuerza de roce. El trabajo de todas las fuerzas. Vamos a suponer que esto tiene un peso de 20 newtons, una normal de 20 newtons, una fuerza de 70 newtons y una fuerza de roce de 12 newtons. Y yo le pido el trabajo, y todo este sistema se movió una distancia de 50 metros. Vamos a sacar el trabajo de... Ah, perdón, le puse W, porque en muchas bibliografías van a encontrar que trabajo, en vez de T, aparece W, porque es work en inglés, es trabajo. Entonces yo a veces uso T y a veces uso W, perdón. Entonces, el trabajo de la fuerza, el trabajo de la fuerza de roce, el trabajo de la normal y el trabajo del peso. Vamos a sacar esos trabajos y con eso terminamos. Para todos va la misma fórmula. Fuerza por distancia por coseno del ángulo. Pero en cada uno la fuerza es distinta y el ángulo es distinto. Empecemos con la fuerza. 70 newtons, distancia 50 metros y el ángulo que forma, el cuerpo se está moviendo para acá. La F con la velocidad, ¿cuál dijimos que era? Esta con la velocidad. 0. 0. Que eso queda 1, por lo tanto esto me da 3.500 joules. Positivo, este es un trabajo positivo para que se mueva. Trabajo de la fuerza de roce. Fuerza de roce por distancia, y dijimos que siempre con la fuerza de roce va coseno de ¿cuánto? Fíjense que el cuerpo se mueve para allá, la fuerza de roce es para allá. ¿Qué va siempre con fuerza de roce? 180. 180. 180 es negativo, o sea que esto me da 600 creo, pero bueno, ya porque ya está altura del día no confío en 600 joules, menos 600 joules, negativa. Trabajo de la normal. La normal es 20 newtons por 50 metros por el coseno de ¿cuánto? La normal con la fuerza verde. 90 grados. 90 grados. Y eso nos da, al final, sin hacer nada, 0. La normal no hace trabajo. Y exactamente va a pasar lo mismo con el peso. 20
por 50 por el cos de 90, también forma 90, aunque vaya para abajo, y eso es 0 joules. Si yo le pido, ¿Tengo duda? sí, perdón, si yo le pido el trabajo, lo termino y me preguntas. Bueno. El trabajo resultante sería la suma de todos los trabajos. Que nos va a quedar 3.500 joules menos 600 joules, bueno, más 0 más 0. 2.900 joules es el trabajo neto sobre este cuerpo. Ahora sí te escucho, Luciana, decime. Coseno de 0 le queda 1. Sí, el coseno de 0 es 1. Ah, ¿da así? ¿Sí? Ah, listo. No, gracias, está bien. Gracias. Bien. Con eso estaríamos hoy. Si me quieren preguntar algo, si alguien no le toma asistencia, copien tranquilos. Es mentira lo del partido. Porque yo igual no miro el partido por televisión porque me pone nerviosa. Si no puedo ir a la cancha, escucho el resultado, pero no lo miro. ¿A qué partido va, profe? Yo voy a la popular. ¿A la local? Voy al lado de la barra, a la Maradona. Yo soy pesada. Claro, está la movida. Capaz que el próximo partido ya pueda ir. Estoy contenta por eso. Ojalá. Esto me dijeron, ¿cuánta gente va a pensar meter? No saben. No sé, no se sabe. Creo que el 50% del aforo, no escuché bien. Pero bueno, yo tengo que ir. Bien. Yo sí preparé la cuota. Sosa Gastón, a ver. Ya está, Gastón. Bueno, los que van terminando, si no tienen preguntas, se pueden ir yendo. Si no me quieren preguntar algo, díganme. Chao, profe. Gracias. No. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, Milagros.